Bienvenidos, bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Iniciamos con este programa la 11ª temporada, con muchas ganas, con la misma pasión que siempre pretendemos tener por los libros y por la cultura, y quizá cada vez con más fortaleza o más resistencia. Gracias a los libros, a la literatura, podemos no solo vivir mejor o disfrutar más de la vida, también conocer otras personas, otras culturas y establecer puentes de comunicación que a veces no son fáciles. Les digo todo esto porque el primer programa de esta temporada está dedicado a un país, a un estado, a una cultura que, a pesar de pertenecer al mundo hispano, ha visto en su historia reciente, sobre todo, muchos puentes quebrados. Hoy el planeta de los libros se va nada menos que a Cuba, y el viaje no solo estará en nuestras mentes. En este programa participa desde La Habana la presidenta del Instituto Cubano del Libro, la también escritora Zuleika Romay. Antes de eso, permítanme presentarles a nuestros invitados en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Señor embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, bienvenido al Planeta de los Libros. Muchas gracias por tenernos, Nieves. Ha venido acompañado por su nueva consejera de Cultura, Natasha Díaz. Bienvenida al Planeta de los Libros. Gracias, Nieves. Mucho habíamos tardado en hablar expresamente de la literatura cubana, aunque sí se había colado en muchos programas, pero precisamente por todo lo que hemos tardado, por eso le vamos a dedicar pues nada menos que 2 programas, este y el que se emitirá la próxima semana. Y ya saben que siempre nos gusta presentar oficialmente a nuestros invitados antes de comenzar la conversación. Pero con el embajador de Cuba vamos a hacer una excepción. Por eso también de empezar con él la temporada. Lo presentaremos en la segunda parte de este especial. Antes de eso, queremos que nos hable como embajador de eso que decía yo al principio, demasiados puentes quebrados alrededor de Cuba, si la literatura o las artes pueden restablecer un poco, conservar un poco esos puentes. Por supuesto no vamos a reescribir tampoco la historia, ¿no? Bueno, como usted ha dicho, la historia de mi país ha sido una historia, yo diría, de lucha. El afán de independencia de Cuba ha costado mucho a mi pueblo, y eso se ha reflejado en la literatura a lo largo de los años, etapas de mejor o peor, pero sí puedo decir que cuando mejor ha estado mi país es cuando la cultura ha estado más cerca del poder, cuando ha habido educación amplia, cuando ha habido gente que conoce a partir de lo que saben por instrucción o educación, y efectivamente hemos tenido momentos muy difíciles en nuestra historia. Fuimos la última colonia a independizarse de España después de muchos años luchando, y cuando apenas teníamos ya alcanzada la independencia, fuimos intervenidos por una potencia cercana como fue Estados Unidos, y nos tardó otros 60 años en lograr nuestra verdadera independencia. Todo eso fue reflejado en nuestra historia, y después perdimos nuestros mejores aliados al desaparecer el llamado campo socialista. O sea, ¿qué nos hemos pasado los cubanos? Pero somos optimistas, felices y nobles. Bueno, hay veces también que es mejor no establecer o no restablecer puentes si van a ser invasivos. La independencia y la dignidad propia son asuntos importantes en la historia reciente de Cuba, pero no solo para su pueblo, sino también para los demás. Ahora mismo es noticia en los grandes medios los cientos de médicos que Cuba ha enviado a África en la lucha contra el ébola. Y bueno, grabamos este programa un 8 de octubre, que además es una fecha señalada en Cuba, pero ya pues parece ser que la epidemia ya ha llegado aquí, a España. Claro, uno se asombra de que Cuba, 11 millones aproximados de habitantes, haga un envío masivo de cientos de médicos a África por este problema y que nosotros estemos como estamos, ¿no?
a fecha de hoy, insisto. Sí, bueno, Nieves, has combinado varias cosas que me permito comentar muy brevemente por el espacio de tiempo que disponemos en el radio. La historia de Cuba es una historia entre una porfía entre dos culturas. Una cultura del pragmatismo, que cuando ha vencido nos ha ido mal, y una cultura de la dignidad y el honor, que cuando ha triunfado hemos sido más cubanos. Una cultura cubana profunda, amplia, que fortalece los rasgos de nuestra cubanía, y otra cultura lastrada, limitada, que representa un sector de los cubanos, y así lo reconozco, que ven el futuro y el éxito de nuestro país asociado a una potencia extranjera. Ese debate histórico ha siempre funcionado en mi país, y digo que ha funcionado mejor cuando ha triunfado el honor y la dignidad. Vinculado con eso, nuestro país ha dado muestras de solidaridad desde hace muchos años, muchos años incluso antes de la revolución. Un área donde hemos saldado nuestra deuda con la humanidad, como ha dicho nuestro líder histórico Fidel Castro, ha sido en las misiones médicas a otros países. El ejemplo del ébola es un ejemplo reciente, no el único, pero uno del que me siento muy orgulloso como representante de Cuba en España, porque nosotros hemos comprendido que esta epidemia hay que combatirla todos unidos, y hemos dado un paso rápido al frente, digno, arriesgado, porque nuestros médicos arriesgarán su vida, pero creemos que es la única manera de luchar contra una enfermedad que nos afectaría a todos, como se ha demostrado lamentablemente en los últimos días aquí en Madrid. Bueno, el 8 de octubre era referencia obligada porque, bueno, pues justo es la fecha en la que Che Guevara es apresado en Bolivia, ¿verdad? Es la fecha en que él cayó, o sea, efectivamente es apresado y finalmente se comprueba asesinado un día después o en la madrugada del 8 para el 9 de octubre. Y es un día de referencia en Cuba, porque el Che es un paradigma del internacionalismo, de la lucha por la independencia de los pueblos, no solo en Cuba, sino en el mundo. Ha quedado como un hombre que hizo lo que predicó, o sea, que terminó sus días luchando por una América Latina libre, y que lamentablemente lo perdimos en una edad muy joven, porque es uno de los grandes teóricos de la Revolución cubana. No solo un hombre de acción, sino un hombre profundamente preparado y culturalmente informado, que aportó mucho a la Revolución cubana y a los procesos liberadores en América Latina. Hablaremos de Che Guevara en estos dos programas, también por los libros que se han escrito de él, y lo haremos después de escuchar, como les decía, a Zuleika Romay, tal y como hablábamos con ella hace apenas unos días. Y como comentábamos antes, contamos nada menos que con la participación desde La Habana, participación telefónica, claro está, del Instituto Cubano del Libro. En concreto, está con nosotros su presidenta, Zuleika Romay Guerra. Bienvenida al Planeta de los Libros. Buenos días, muchas gracias. Queremos darle las gracias primero nosotros por atendernos, porque su agenda, como vamos a ver, es muy complicada. Si le parece, la presento brevemente a nuestra audiencia. Además de ser la presidenta del Instituto Cubano del Libro desde 2010, Zuleika Romay Guerra es especialista en estudios sociales, máster en marketing y comunicación, investigadora y escritora. Por ejemplo, ha publicado algunos libros sobre temas de comunicación y relaciones interraciales. El más significativo seguramente es Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad, Premio Casa de las Américas 2012. Queremos hablar de su obra, de este libro en particular, pero antes de eso, claro, preguntarle, por supuesto, por este Instituto Cubano del Libro, que sabemos que se dedica sobre todo a publicar, a atender a los escritores, depende del Ministerio de Cultura cubano, y se encarga pues también de los premios literarios, de la Feria del Libro. Son como casi 20 instituciones las que componen este Instituto Cubano del Libro, y bueno, seguro que hay muchas actividades que ni siquiera habré mencionado, ¿no? Sí, así mismo es. El instituto es una institución cultural de carácter nacional que se ocupa de a 3 generaciones de escritores que conviven hoy en Cuba, y esa es la labor fundamental que tiene el instituto, que administra además 7 editoriales cubanas, una de ellas con contenidos en soporte digital y algunos centros culturales.
Mm. Bueno, a lo largo de los años que tiene el Instituto Cubano del Libro, supongo que habrá cambiado, habrá evolucionado, habrá alguna anécdota, algún hito que especialmente quiera comentarnos y, por supuesto, mirando siempre al futuro, ya pensando, por ejemplo, en la digitalización, ¿no? Como nos decía. Bueno, sí, el instituto se creó en 1967. Dentro de 3 años arribaremos al medio siglo y realmente hemos tenido que irnos adaptando, en primer lugar, al crecimiento intelectual del lector cubano. En el año 67, apenas hacía 6 años que se había erradicado el analfabetismo. Hoy, en un país que tiene más de 1 millón de graduados universitarios y varios centenares de miles de técnicos de nivel medio, está claro que las exigencias del lector ya no son las mismas. Hemos tenido que irnos adaptando a esas exigencias, a la propia diversidad que ese lector tiene, en la misma medida que la sociedad se diversifica, se hace más compleja, se va estratificando y diferenciando lo que quiere un sector del público de otro. Nosotros hemos tenido que ir apreciando esos cambios e ir adaptando nuestra producción editorial y nuestra relación con el lector a esas nuevas situaciones. Y ya, bueno, desde hace alrededor de 3 años estamos estimulando que las editoriales cubanas produzcan no solo libros en soporte de papel, el tradicional, sino también literatura en soporte digital. Mucho mejor para que nos llegue a este lado del Atlántico, quizás en digital. No sé si, bueno, lo que es el envío de libros impreso sigue teniendo barreras físicas, pero me temo que sí, ¿no? Que ocurre en general, ¿no? Con toda América Latina también. Sí, en Cuba realmente estamos sufriendo el mismo efecto que en otros países de habla hispana. Yo lo que creo que a menor velocidad, que es que el universo de lectores se reduce en términos numéricos. O sea, las personas que incorporan la lectura de libros a sus maneras cotidianas de emplear el tiempo se han reducido un poco, porque hay también una oferta mayor de opciones para aprender, para divertirse, para recrearse, que no son solo la lectura, e incluso muchas de estas maneras dialogan y establecen trasvases con la lectura, como puede ser el audiovisual, como pueden ser los programas de participación. Pero es algo que está ocurriendo. Y nosotros notamos que, al igual que en otros países del mundo, ese universo de lectores, que es ahora un poco más reducido en número, tiene, sin embargo, crecientes desarrollos de habilidades de lectura digital. Y editorialmente nuestra industria se había ido quedando retrasada, o sea, no estábamos identificando ese cambio en los hábitos de lectura. Y es recientemente que empezamos a escalar la producción de libros digitales. Pensamos que en el 2015 ya vamos a poder tener una oferta significativa en red para que se puedan acceder a los libros que se pueden ofrecer gratuitamente y comprar otros en diferentes tiendas y pasarelas del mundo. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Eso, la verdad es que son buenas noticias. Aquí también se trabaja mucho en la digitalización y incluso en el préstamo de libros digitales a través de bibliotecas u otras entidades. Y bueno, sabemos que es muy costoso, pero desde luego tiene un fondo, la literatura cubana, tan rico, que yo creo que cuando ya esté accesible en Internet va a ser de mucho agradecer. Precisamente quería que comentáramos ese grupo de grandes escritores cubanos ya históricos. Quiero citar algunos, por supuesto, no todos, pero para que a partir de ahí, pues Zuleika Romay nos pueda añadir más datos. Por ejemplo, Lezama Lima, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, José Martí, Cabrera Infante, Dulce María Loinaz, que conocemos en España como la única mujer poeta merecedora del Premio Cervantes. Y bueno, me gustaría que nos completara o que nos hablara de cómo se vive esa literatura, para mí, histórica ya, ¿no?, de Cuba, y tan enriquecedora y que ha cruzado tantas fronteras. Bueno, precisamente entre los libros que estamos llevando al soporte digital,
formato de lectura digital, está casi toda la obra completa de José del Sama Lima, están las producciones más significativas de Alejo Carpentier, de Guillén, de Virgilio Piñera. O sea, para nosotros, ¿qué nos ha facilitado este cambio? Bueno, también el hecho de tener un gran catálogo que ya estaba en formato digital, porque de todas maneras el libro, antes de ir al papel, tiene que pasar necesariamente por ese estado, y en muchos casos lo que hemos tenido es que adaptarlo a los formatos y revisar la edición. O sea, hemos, en el caso de los clásicos, preferido empezar por la obra que ya se publicó en papel, y con los autores de lo que llamamos la generación intermedia, o sea, quizás los que ya sobrepasan los 40 años, pero no han llegado al umbral de la ancianidad, que son los 60, y en la generación más joven, sí estamos incluso preparando libros que su primera edición va a ser en formato digital, porque es algo que nos están pidiendo los lectores. Precisamente, quizás a esa generación intermedia pertenecen otros autores que conocemos en España muchas veces porque han venido a visitarnos o incluso porque tienen la doble nacionalidad, como es el caso de Leonardo Padura. Sí. O, por ejemplo, Reina María Rodríguez, a la que pudimos entrevistar hace unos años en este programa, cuando visitó Madrid. Claro, supongo que todavía en Cuba tiene importancia el venir a España. No sé si el éxito editorial aquí en nuestro país o en otros países de América Latina. ¿Cómo se ve esto desde Cuba y desde una institución como la que preside, el Instituto Cubano del Libro? Bueno, España sigue siendo el mayor, más dinámico y más interesante mercado editorial en castellano. Y es normal, por supuesto, que el escritor de América Latina y el Caribe alcance mayor visibilidad, haya más posibilidades de valorar su obra desde distintas perspectivas cuando publica en España. Es un fenómeno histórico que yo creo que todavía se va a mantener durante un tiempo. Nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos porque la obra de nuestros escritores se conozca más ahí, se conozca más en México, que también es un gran mercado editorial, en Argentina, en Colombia, pero realmente para las posibilidades financieras que tiene Cuba y que tienen sus instituciones culturales, el libro en formato digital viene a facilitar mucho las cosas. Reina María Rodríguez, por ejemplo, acaba de ser ahora la segunda cubana en ganar el Premio Neruda de Poesía, que es uno de los premios más prestigiosos de América. Antes lo hizo José Coser, cubano que radica desde hace muchos años en Estados Unidos y cuya literatura nos sigue siendo muy cercana, porque también hemos estado trabajando para visibilizar en ambas orillas la obra que están haciendo y que han hecho durante muchos años los cubanos, que cubanos que viven en diferentes partes del mundo sean leídos acá y viceversa. Es un tipo de diálogo, es un tipo de intercambio que favorece mucho la obra de nuestros autores y sobre todo que el público agradece mucho. Sí, precisamente para fortalecer esos lazos culturales y literarios entre Cuba, España y otros países de habla hispana, imagino que, bueno, pues por supuesto desde el Instituto Cubano del Libro hacen muchos esfuerzos, desde todas las instituciones culturales en Cuba. ¿Cuáles son las mayores barreras que se encuentran aquí en España? Y también al contrario, la viceversa, ¿los autores españoles encuentran muchas barreras en Cuba? Bueno, nosotros le estamos dando mucha menor importancia, como usted decía, al libro de papel en nuestros esfuerzos por universalizar el conocimiento de nuestros autores, porque realmente desde el punto de vista financiero las barreras son para nosotros significativas, por los fletes, por todo el andamiaje de servicios conexos que hay entre el que produce el libro, que es el editor, y el lector final, que en este caso sería los ciudadanos residentes en España. Y precisamente ahora estamos en conversaciones para que nuestros libros en formato digital
se puedan leer desde allá. Yo creo que siempre nos va a perjudicar también la promoción. La promoción es una actividad profesional que, tratando de llamar la atención del público, entre tanta abundancia de libros que se escriben todos los años, requiere también de respaldos financieros importantes. Y en nuestro caso no podríamos hacerlo en la medida en que lo hace una editorial de España. Sin embargo, tenemos buenos contactos con instituciones culturales, con instituciones académicas. El propio Instituto Cervantes ha estado interesado en estrechar con nosotros los vínculos, en que tengamos intercambios, y pensamos que poco a poco vamos a lograr que se visibilice más nuestra literatura en España. Uh-huh. Los autores españoles en Cuba no creo que tengan muchas barreras. Lo que nos falta quizás es un poco de conocimiento mutuo. Claro, también nosotros tenemos una mirada no muy comercial sobre la función social del libro. En Cuba todavía una parte de los libros sigue siendo subvencionada, sobre todo los libros de ciencias sociales, de ciencias técnicas, naturales, aplicadas. Son generalmente investigaciones de equipo que llevan trabajos de años y que entonces usted no puede realmente cargarle al libro todos los costos que ha tenido ese conocimiento antes de sistematizarse. Y entonces a los autores extranjeros, incluidos los españoles, lo que siempre le pedimos es que cedan sus derechos para ser publicados en Cuba por una vez, y sí nos comprometemos, compromiso que respetamos con bastante rigor, a no extraer ese libro, a no promover ese libro fuera de nuestras fronteras. Así hemos publicado autores españoles contemporáneos que han, de una forma o de otra, entrado en contacto con nosotros. Pero sí nos interesa mucho la literatura española contemporánea. Es muy interesante. Sí, bueno, justo mencionaba pues un carácter menos comercial en la literatura en Cuba, y evidentemente estamos hablando de sistemas económicos diferentes, también incluso por supuesto ideológicamente diferentes. Hace poco subía a las redes sociales un texto de José Martí que me gustó especialmente. Decía así: no hay lucha entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Esa falsa erudición quizás va más acompañada de lo comercial, quizás nos la encontramos más aquí que en Cuba, pero al contacto con, bueno, pues por ejemplo con España, es fácil, ¿no?, que haya una mayor comercialización y que bueno, pues que se pueda caer en lo mismo que aquí tantas veces caemos, ¿no?, en esa falsa erudición. Bueno, nosotros en realidad no hemos abandonado la visión comercial del libro. O sea, la industria, el libro es una industria. Usted recibe un conocimiento asentado en un determinado soporte y lo convierte en un bien cultural que en alguna medida también es una mercancía. O sea, nosotros no podemos desconocer eso. Incluso los cambios que están teniendo lugar en la sociedad cubana en los últimos 4 o 5 años también nos han persuadido de que hay editoriales que pueden trabajar con un mecanismo económico empresarial, porque producen un tipo de libro que no necesita ser subvencionado. O sea, nosotros estamos pasando del esquema de la subvención indiscriminada y generalizada a la protección de aquellos proyectos editoriales en los cuales es más importante la función social que la rentabilidad económica. Hasta aquí fue la entrevista con Zuleika Romay, porque lo habrán notado en la forma en que termina. Se nos grabó de forma incompleta, los ordenadores nos jugaron una mala pasada, pero en todo caso, bueno, pues esperamos que Zuleika Romay vuelva a estar con nosotros para hablarnos de ese libro suyo del que seguimos conversando, pero cuya conversación perdimos: Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad.
Y bueno, pues la verdad es que también nos hemos perdido las recomendaciones de autores más jóvenes que nos dio, pero para eso tenemos aquí al embajador de Cuba en España y a la consejera cultural que en el próximo programa nos van a dar esas recomendaciones y además pues pueden comentar también las palabras de Zuleika Romay. Este pequeño espacio de 30 minutos ya se nos va, pero sí quería por lo menos hacer un anuncio del Día de Cultura en Cuba, que es el 20 de octubre y que van a celebrar aquí en Madrid, en la Embajada, nada menos que con la autora del libro Fidel Castro Ruz, Guerrillero del Tiempo. Eugenio Martínez, embajador, creo que está contento, ¿no? Con el libro, con la autora, que venga aquí y que puedan celebrar ese Día de la Cultura. Será una oportunidad especial con la autora en Madrid de un libro imprescindible. Muy bien, pues nosotros no nos lo perderemos. Esa presentación será en la embajada, así que esperamos la invitación porque entendemos que será por invitación, pero también hay alguna otra presentación y por supuesto el libro está disponible en las librerías, se ha publicado en España, en concreto lo ha hecho la editorial Chalaparta. El Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, esta 11ª temporada, los jueves a las 8 de la tarde y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen cuando quieran. Y pueden escribirnos a través de las redes, Facebook, Twitter, LinkedIn y al correo participación@elplanetadeloslibros.com. Terminamos dándoles las gracias a todos los que nos han escuchado y, como no, también a nuestros invitados. Hasta el próximo jueves, como siempre. Que sean muy felices.